Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si ustedes en estos momentos me están escuchando bien, si están viendo la presentación sin ningún problema. Igualmente, bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches también bueno, dependiendo desde dónde nos están sintonizando. En esta noche me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a cómo nosotros vamos a poder evaluar nuestra estrategia y adicionalmente empezar a hacer trading sin riesgos. Bueno, la idea es que no es solamente hablar como sin riesgos porque eso es prácticamente algo imposible, pero vamos a aprender bastantes maneras cómo vamos a empezar a interactuar con estos riesgos y adicionalmente cómo los vamos a empezar a disminuir para, bueno, mirar cómo nosotros vamos a evaluar efectivamente ese resultado por parte de nuestra estrategia. Ok, Eduardo, nos estás sintonizando desde Lima, Perú. Un saludo para ti, Eduardo. Espero que, bueno, que aprendas bastante en esta noche. También me gustaría saber, bueno, también desde qué otros países nos están sintonizando. Y adicionalmente quiero arrancar con una pregunta un poco interesante. Bueno, ¿alguno de ustedes ya tiene digamos que un sistema de trading o un plan de trading? Si efectivamente han encontrado algunos problemas al momento de gestionar el riesgo, de, bueno, cómo nosotros efectivamente podemos incluso construir una estrategia para aquellos que desean o quieren empezar a construir diferentes estrategias de trading. También los invito a que, nada, se vayan comunicando. Ok, voy saludando por parte de Andrea, que se está sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Un saludo para ti, a Andrea. Ok, listo. Por parte de Cristian, bueno, aquí nos estás comentando, sí, efectivamente ya estoy empezando a estructurar un plan de trading, pero he tenido unos problemas al momento de determinar ¿qué? El tamaño más óptimo. Ok, listo. Esos son uno de los puntos también más difíciles que sin duda alguna nosotros vamos a poder encontrar y es determinar un tamaño de la operación que sea óptimo, tanto para el tamaño de la cuenta, es decir, el margen que tenemos disponible, así como incluso para otros aspectos. Entonces me parece que es un punto bastante interesante que podemos también hablar el día de hoy, digamos que por parte de Cristian. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, mientras esperamos unos minutos que los demás o las demás asistentes puedan ingresar, es importante que hablemos un poco más del broker que nos trae pues efectivamente ese espacio que es por parte de Equity. Sé que muchos de ustedes ya han recibido información de Equity, pero digamos que es un poco importante recordarles, digamos que los grandes avances que se han presentado por parte de Equity, ya tenemos acceso a la plataforma de MetaTrader 5 por parte del broker, lo cual es un avance bastante importante y significativo debido a que ya podemos tener acceso, yo podría decir que a más herramientas, porque se van a dar cuenta que las mismas plataformas nos ofrecen herramientas. También vamos a tener una conexión un poco más rápida, vamos a poder ver los gráficos, vamos a tener incluso más herramientas, más indicadores a comparación de MetaTrader 4. Entonces, bueno, es un punto muy bueno por parte del broker. Igualmente, Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios como intermediario a diferentes traders retail con la finalidad de que nosotros podamos operar en varios tipos de mercados. Actualmente con Equity podemos operar en lo que es en mercados, obviamente, CFDs por parte de acciones, es decir, tenemos un conjunto o un portafolio bastante interesante de diferentes acciones, no solamente en sí como las que cotizan popularmente en Nueva York o en diferentes bolsas principales como la Bolsa de Londres, la Bolsa de Hong Kong o la Bolsa de Tokio, sino que también vamos a poder tener acceso a muchas acciones de aquí, de Latinoamérica, es decir, de la región, donde nosotros vamos a poder ver acciones como efectivamente Mercado Libre, Despegar, tenemos también acciones como por parte de Ecopetrol, tenemos por parte de Grupo Aval, tenemos también por parte de Itaú, también, bueno, son varias acciones, la verdad, que ustedes van a poder encontrar que me parecen muy buenos. Bueno, además de esto tenemos lo que es mercado Forex, mercado de divisas. Entonces van a poder encontrar tanto pares majors como un portafolio bastante interesante de secundarios o, bueno, de cruces secundarios y también de pares exóticos. Entonces tenemos una distribución bastante buena. También existen, bueno, actualmente Equity nos ofrece futuros con respecto a los índices bursátiles más populares. También tenemos por parte de algunos índices de riesgo, como es en el caso de VIX, que es un índice muy interesante. Tenemos el USD Index. También, ¿qué otros? Bueno, tenemos commodities, tenemos tanto como soft commodities, así como hard commodities.
y adicionalmente también actualmente el broker está ofreciendo diferentes futuros por parte de criptomonedas. Entonces, es un portafolio muy amplio donde nosotros vamos a poder encontrar mucha información. Igualmente, no se preocupen que estoy seguro que alguno del equipo de Equity se va a estar comunicando con ustedes para brindarles, bueno, más información con respecto a este punto. ¿Listo? Ok, bueno, yo creo que ya es interesante empezar porque pues es un tema, es una masterclass bastante interesante y es en el hecho de evaluar un sistema de trading o evaluar más que todo una estrategia. Porque al final, cuando nosotros hablamos de una estrategia en sí, ¿qué es? Pues efectivamente es un conjunto de métodos o de reglas en el cual nosotros vamos a establecer efectivamente las variables necesarias para empezar a mantener una operativa que nos brinde efectivamente esos retornos en el futuro. Eso es lo que nosotros buscamos a través de una estrategia. Mantener ganancias o efectivamente tener esa rentabilidad que se mantenga en el tiempo y que adicionalmente pueda soportar diferentes escenarios. Porque claro, cuando nosotros construimos una estrategia, muchas veces estamos pensando en el comportamiento actual de los precios y adicionalmente la coyuntura que se está marcando con respecto a los mercados a nivel general. Pero es siempre importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestras estrategias tienen que estar proyectadas a ese es decir, a ese futuro, que soporten ya sea tanto escenarios optimistas, así como escenarios realistas e incluso pesimistas. Y claro, la idea de que nosotros tenemos, digamos que, o que vamos a desarrollar el día de hoy, es mirar, bueno, si esa estrategia realmente puede soportar esos diferentes escenarios y adicionalmente, cómo nosotros vamos a empezar como a sacarle mayor beneficio. ¿Por qué? Porque aquí la idea es identificar, obviamente, los riesgos existentes que hay en el mercado, cómo nosotros los vamos a evitar en la mayor, digamos, manera posible, pero también adicionalmente en esos puntos positivos que tiene la estrategia, cómo nosotros los vamos a reforzar, porque aquí la idea es, en lo que está más o menos bien, mejorarlo para que esté bien, y en lo que está bien, tratar de evolucionar a un punto en que esté mucho mejor. Y eso es como lo que nosotros vamos a concentrarnos el día de hoy. Igualmente, estoy atento a todas sus preguntas, si ustedes quieren irlas realizando, así vamos a poder como ir avanzando y desarrollando un mejor, digamos, sí, un mejor, sí, una mejor charla con respecto a este tema. Ahora bien, es importante que nosotros arranquemos siempre desde lo más fundamental y es en el tema de mis conocimientos y si realmente en estos momentos tengo los conocimientos necesarios para realizar trading. Normalmente yo, desde un punto de vista como tanto profesional y adicionalmente también por parte del Instituto Financiero, que somos una academia de trading, me he dado cuenta que muchos estudiantes simplemente con los conocimientos necesarios básicos técnicos, adicionalmente de comprender y entender los conceptos fundamentales, pueden mantener una operativa constante y eficiente. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuando nosotros queremos llegar a ese pilar principal o a ese globo, bueno, a ese, qué pena con ustedes, a ese objetivo en general, es efectivamente poder consolidar un sistema de trading que sea lo más eficientemente posible. Pero claro, llegar a esa eficiencia no es tan sencilla. Donde nosotros siempre arrancamos en una parte de estudio, sea que tengamos conocimientos o no, siempre es importante que nosotros reforcemos. Adicionalmente, tanto ya sean traders profesionales, así como traders que apenas están arrancando, todos pasamos bajo los mismos conceptos necesarios, que es entender el análisis técnico y el análisis fundamental. Análisis técnico, el estudio de la psicología de los precios que se marcan a través del tiempo. Análisis, eso es análisis técnico. Análisis fundamental, el estudio del comportamiento de los precios, no desde la psicología, sino desde el comportamiento a través de diferentes teorías financieras, macroeconomía, política, coyuntura, y claro, son, mejor dicho, todo lo que nosotros vamos a poder ver que se entiende como lo exógeno, es decir, lo que está por fuera del movimiento actual del precio. Entonces son dos puntos que todos arrancamos, pero que para poder llegar a su objetivo es necesario que nosotros empecemos a desarrollar la parte de la psicología en el trading y la gestión capital del dinero. Claro, normalmente en la gestión capital, aquí es cuando nosotros empezamos a hablar de la gestión del riesgo. Es importante que nosotros siempre tengamos como elementos, así sean, o las bases necesarias para empezar a construir efectivamente una buena gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder establecer las reglas de juego. Normalmente, así como lo estaba mencionando Cristian anteriormente, que le cuesta determinar el tamaño de la operación, eso ocurre normalmente porque cuando nosotros empezamos a operar, ¿cierto?
estamos ya en esta fase que se conoce como la fase de la experiencia que todos los traders tienen que pasar. Claro, en la experiencia lo que nosotros queremos encontrar es si efectivamente los conocimientos que tenemos los podemos empezar a materializar en estrategias que mantengan una rentabilidad constante. Eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos hablando por parte de la operativa. Y es el punto más importante que todos ustedes deben tener. Claro, es importante también recordar que aquí no queremos, digamos, tener un comportamiento heurístico, es decir, un comportamiento financiero heurístico. ¿A qué me hago referencia a esto? Que solamente a través de la prueba y el error, no, sino que nosotros tengamos los conocimientos para saber en qué tipo de mercado nos estamos metiendo, en qué tipo de activo nos estamos efectivamente desarrollando, para empezar a construir efectivamente un sistema de trading o una estrategia que esté, digamos que fundamentada o que esté, digamos, completa con ciertas reglas de entrada y de salida por parte de los mercados. Esto es lo que puede llegar a diferenciar entre un trader que está entre ese 4 o 5% de rentabilidad y salir de esa brecha que está actualmente como entre el 93, 94 al 97% de traders que no son rentables, pero no es que sean, es decir, no es que no tengan un trade positivo, sino que no mantengan rentabilidad constante en el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo podemos garantizar esa rentabilidad constante en el tiempo? Y va a ser, o todo se centra a través de la experiencia. Es decir, la práctica de todo lo que nosotros conocemos en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta que para llegar a ese objetivo tenemos que tener bases fuertes en el estudio, tenemos que tener una experiencia que sea constante. Es decir, no les estoy diciendo que tienen que operar por 2 años o 3 años. No necesariamente, pero sí tienen que mantener una operativa diaria donde ustedes puedan ver cómo los mercados están reaccionando en esos momentos y adicionalmente identificar esos momentos de mercado o esa tendencia en el mercado que les puede funcionar a todos ustedes o que les puede contribuir efectivamente a obtener una mejor experiencia. Entonces, digamos aquí, ¿a qué es lo que o qué es lo que yo quiero que empecemos a ver? Para empezar a evaluar una estrategia, es necesario que nosotros tengamos en cuenta inicialmente los escenarios. ¿Por qué? Porque puede que en un ciclo de mercado de expansión, nuestra estrategia nos pueda brindar un porcentaje X de rentabilidad, pero en un ciclo de contracción nos pueda mostrar un porcentaje Y de rentabilidad. Entonces, claro, al momento en que nosotros estamos evaluando nuestra estrategia constantemente, ya sea semana a semana, ya sea mes a mes, nosotros debemos saber si efectivamente en unas condiciones del mercado donde es optimista, donde los resultados son favorables, donde se llegan a superar las expectativas del mercado, vamos a tener efectivamente un comportamiento en pro en nuestra, o bueno, en pro para nuestra estrategia, o en dado caso que esas condiciones no nos lleguen a beneficiar. Ese es el primer paso. Ahora, para que nosotros empecemos a decir, listo, Raúl, o listo, estamos entendiendo esta primera parte de los ciclos, pero entonces, ¿cómo voy a saber si efectivamente los ciclos, o estamos en un ciclo de contracción y en un ciclo de expansión? Aquí simplemente es a través del análisis de la situación del mercado. Es decir, análisis de mercado, lo que todos los traders hacemos todos los días. Mirar cuál es el comportamiento técnico, mirar cuál es el comportamiento fundamental. Digamos que en un ciclo de contracción podemos ver que los futuros de los índices bursátiles efectivamente mantienen devaluaciones, que los aspectos o los indicadores económicos mantienen también efectivamente contracciones, que en lo que es por parte del mercado accionario, es decir, todo el comportamiento de los futuros de, bueno, por parte de las acciones, también efectivamente algunos sectores donde podemos llegar a determinar como, bueno, el sector tecnológico no le está yendo muy bien, el sector bancario tampoco le está yendo muy bien. Entonces, claro, cuando nosotros vamos descartando esas variables, vamos a decir, listo, en un escenario contraccionista, mi sistema está reaccionando, supongamos, un 20% de rentabilidad. En este punto nosotros podemos decir que a comparación en meses anteriores, nuestro escenario más óptimo sería un escenario contraccionista, es decir, que este para nosotros sería nuestro escenario optimista para nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque hay algunos traders que tienen estrategias que les va mejor en posiciones en corto que en posiciones en largo. Eso es algo muy normal. Y adicionalmente es algo que a ustedes no se les debe extrañar. Pero si en un ciclo expansionista vemos la situación contraria, tenemos apreciación por parte de los indicadores económicos, o bueno, de los índices, tenemos apreciación o superación de las expectativas del mercado, tenemos que las acciones están en un buen momento, en una buena racha.
Entonces, claro, aquí nosotros vamos a decir, si nuestra estrategia en estos casos está marcando una rentabilidad de un 17%, significa que esto puede ser nuestro escenario ya sea realista o nuestro escenario, bueno, pesimista. Pero claro, la manera como nosotros lo vamos a hacer es que nosotros debemos tener en cuenta el análisis del estado de la economía y el análisis del estado de los mercados en general para poder llegar a determinar si efectivamente esos escenarios me funcionan y no me funcionan. Claro, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque más adelante es cuando nosotros vamos a entender que efectivamente nuestra estrategia tiene que adecuarse a estos escenarios, pero más que todo que a medida en que estos escenarios van ocurriendo, también los aspectos de riesgo pueden empezar a materializarse. ¿Listo? Digamos que eso es un punto que quiero que tengamos en cuenta y que adicionalmente esté claro para poder seguir trabajando más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra estrategia y que la construimos, ya sea que construyamos una estrategia con base a indicadores meramente técnicos, una estrategia con solamente análisis chartista o una estrategia, se podría decir, híbrida entre análisis técnico y análisis fundamental o incluso con otros análisis. Está el análisis estocástico, está el análisis de sentimiento del mercado. Entonces, claro, nosotros podemos construir una estrategia de diferentes maneras, pero lo que siempre es importante es que nosotros empecemos a consolidar y entender los riesgos que se pueden estar materializando y que me pueden afectar tanto negativamente, pero que también incluso en un riesgo a nivel global o en los mercados a nivel general, también me pueda ir o me pueda, sí, pueda sacar un mayor provecho o beneficio. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros operamos CFDs de diferentes instrumentos o activos financieros, nosotros tenemos que recordar que en un contrato por diferencia de precio nos queremos llevar efectivamente ese diferencial. Y ese diferencial tanto lo podemos obtener en una posición en compra o en largo, así como una posición en venta o en corto. Entonces, claro, eso es como uno de los puntos principales que debemos tener en cuenta y que los riesgos siempre van a estar inherentes al mercado. Entonces, aquí lo importante es que empecemos a desarrollar estos aspectos. Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgo, vamos a entender que el riesgo es la probabilidad de que algo peligroso o negativo pueda llegar a surgir o que pueda llegar a ocurrir y que normalmente me puede impactar, ya sea directa o indirectamente, los retornos o los resultados que efectivamente mi estrategia me quieren determinar o que normalmente me pueden determinar al mantener una operativa constante. Nosotros no podemos ignorar que los riesgos no existen. De hecho, eso es algo muy normal que los riesgos siempre se puede o que siempre estén materializados. Sin embargo, un trader cuando establece una estrategia tiene que empezar a mirar, bueno, cuáles son esos riesgos que efectivamente yo puedo empezar a medir y que adicionalmente no, o los riesgos que no puedo medir y cómo nosotros nos vamos a empezar a cubrir en ello. Para entender más de esto de los riesgos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el riesgo de un activo sí, está dividido por parte del riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Esa es la primera manera como nosotros debemos empezar a analizar el riesgo con respecto a los activos que nosotros queremos empezar a operar. Cuando nosotros hablamos del riesgo sistemático, este hace referencia a que efectivamente es el riesgo inherente a el mercado. Es decir, son los sucesos o las posibilidades de que algo pueda ocurrir dentro de ese tipo de mercado, mientras que los riesgos no sistemáticos en sí lo que nos están diciendo es que puede ser la particularidad de cada activo, es decir, aquel que resulta o que surge a través de sus factores propios. Cuando nosotros queremos hablar de riesgo sistemático o no sistemático, la verdad, la mejor manera es a través de un ejemplo. El mejor ejemplo que yo puedo determinar siempre y que todos podemos entender va a ser con respecto al petróleo, ya sea con referencia a WTI o con referencia a Brent. Cuando nosotros hablamos del petróleo, siempre podemos ver que hay muchos factores que lo pueden llegar a afectar. Pero cuando nosotros empezamos a entender de los factores internos y luego de los factores externos, vamos a poder tener un mejor análisis para poder tener mejores decisiones de inversión. Digamos, si estamos hablando de un riesgo no sistemático que pertenece, digamos que más en claro por parte del mismo activo, podemos hablar simplemente a través de los niveles de bombeo de petróleo. Si nosotros vemos un ejemplo, que Irán está teniendo mejores conversaciones con respecto a los Estados Unidos para que efectivamente les eliminen las sanciones que tienen en esos momentos, pues claro, al medida en que si estas negociaciones son óptimas y Estados Unidos decide retirar sus sanciones económicas, pues significa que Irán va a poder efectivamente negociar libremente sus inventarios de petróleo
en la comunidad internacional. Pero claro, si nosotros nos paramos desde el punto de vista del petróleo, si se presenta un aumento por parte de los inventarios o mayor oferta de petróleo, es como si nosotros imagináramos que nuestra habitación de un momento a otro está más llena de petróleo. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que va a haber una mayor oferta. Si hay una mayor oferta, ¿esto qué va a implicar? De que efectivamente los precios internacionales del petróleo, ya sean WTI o Brent, van a caer. Y claro, esto es una parte de un riesgo no sistemático, pertenece al mismo activo. Pero claro, como nosotros estamos operando efectivamente los contratos por diferencias de precios, este riesgo que nosotros estamos viendo que se está materializando, lo podemos llegar a transformar para que sea o para poder aprovechar en ese tipo de escenario. Es decir, eso podría ser un poco de un escenario contraccionista por parte del petróleo, porque claro, los precios no van a tener su movimiento al alza, sino que van a estar a la baja, pero nosotros podemos tomar una posición de venta al momento en que digamos que esta coyuntura, que es análisis fundamental, efectivamente se va trasladando a partir del tiempo o se va materializando en el tiempo. Entonces, claro, si nosotros, y aquí simplemente lo vamos a hacer a punta de gráfica, ¿por qué? Porque las negociaciones, la verdad, en estos momentos se están tomando un buen, digamos, sí, un buen resultado. Entonces, vamos a mirar el gráfico del petróleo para, digamos que tratar de ver, listo, en dado caso, si se llega a presentar esa situación, si llego a tener una posición en compra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y adicionalmente, si tengo una posición de venta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digamos, esto es una manera simplemente de trabajar el riesgo y es como lo que quiero que se lleven todos ustedes el día de hoy. Entonces, en este caso, estamos utilizando la plataforma de MetaTrader 5, que ya está disponible por parte de Equity, y vamos a colocar por parte del petróleo, digamos aquí vamos a colocar US Oil, vamos a ver si me lo detecta, porque esa es la ventaja, digamos aquí tenemos US Oil, efectivamente futuros que estos son los que vencen alrededor en el marzo, pero vamos a mirar los que están venciendo en febrero, incluso podemos ver el roll, que es el que efectivamente los mercados están viendo al vencimiento más cercano posible, y vamos a dejar que efectivamente la plataforma nos cargue aquí el activo. Claro, de pronto está un poco lento por mi parte la plataforma, pero no se confundan, es porque efectivamente tengo bastante, bueno, tengo la plataforma abierta, estoy dando el webinar en directo, entonces de pronto por eso se puede poner un poco lento. Pero si nosotros miramos las cotizaciones en una hora, podemos ver que efectivamente el comportamiento de los precios, digamos que el día de hoy fue completamente contraccionista. Claro, el día de hoy se presentaron ligeros avances, pero tengo que destacar sobre todo la semana pasada, que fue alrededor del 10 de febrero, cuando efectivamente se conocieron, digamos que los buenos avances por parte de la noticia. Entonces, claro, teníamos un movimiento al alza significativo, pero luego se presentó una contracción que se desplazó hasta la sesión asiática de la siguiente jornada, es decir, estamos hablando de la del 11, es decir, estamos hablando entre relación de jueves y viernes. Entonces, claro, esta caída, ¿por qué se presentó? Por el avance de las negociaciones comerciales entre Irán y los Estados Unidos. Si nosotros hubiéramos tenido una posición de compra, pues muy seguramente aquí la mejor manera de gestionar el riesgo es a través de la medición de la volatilidad y ver más o menos cuántos pips hubiera podido presentarse una caída si se hubiera presentado ese movimiento a la baja. Nosotros, como siempre, vamos a mirar el riesgo, volatilidad. ¿Por qué? Riesgo hace referencia a la desviación estándar, ¿cierto? A las desviaciones, es decir, a los movimientos de participación en los activos. Entonces, volatilidad es una buena manera de ver el riesgo. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Tenemos dos aliados. Primero, por parte de Bollinger, siempre que estemos en contratos de futuro se recomienda utilizar 20 periodos. Si estamos en contratos por parte del mercado Forex, se puede utilizar 21 periodos. Digamos que esto es para mirar temporalidades H1, H4, D1 o incluso más allá. Pero si nosotros miramos desde este punto de vista, que efectivamente fue el que nosotros pues acá acabamos de colocar, podemos ver que a medida en que, digamos que efectivamente la sesión europea terminaba y la sesión asiática, que quiero que se centren en esta parte del gráfico, podemos observar que en las bandas de Bollinger ya estaban presentando un aumento de volatilidad. ¿Por qué? Porque las bandas se expandieron. Entonces, claro, si mi estrategia es a partir de Bollinger, y nosotros vemos que las bandas se están expandiendo, entonces significa que, claro, se está presentando un aumento de participación, pero el aumento de participación no puede ser solo, o no solamente va a ser en fuerza por parte de uno de los, bueno, de una de las partes del mercado, es decir, por parte de los compradores o de los bulls, no, sino que los bears también pueden estar contribuyendo a esos aumentos de volatilidad. Entonces, claro, esta contribución de aumento de volatilidad nosotros podríamos decir, ¿fue compradora, fue vendedora? Ahí es cuando nosotros decimos, listo, si mi estrategia quiere seguir analizando volatilidad, tenemos que hacer una medición de fuerza. Entonces, claro, aquí simplemente vamos a utilizar un indicador de fuerza.
Average Directional Movement Index, que es uno de mis favoritos porque mide la fuerza compradora y la fuerza vendedora a través de unidades individuales. Es decir, es una manera muy ácida de ver cómo se está comportando la fuerza. Dejamos los 14 periodos. En lo personal, yo siempre agrego el 25 periodo, bueno, sí, los niveles de 25 y el nivel de 50 para poder mirar si efectivamente son ya niveles de fuerza o que ya son excesos de fuerza en la tendencia. Y entonces, en estos dos picos, ¿qué es lo que podemos ver? Que la interacción entre la fuerza compradora disminuye, mientras que la fuerza compradora vendedora trata de dominar el activo. De hecho, aquí tenemos un intercepto. Esto es una señal de entrada en posición vendedora. Y es justamente cuando se presenta esta vela envolvente que efectivamente se lleva por delante las dos anteriores, es decir, que aquí tenemos un cambio de tendencia. Entonces, claro, y todo esto porque ocurre por efectivamente la información del fundamental y por ese riesgo no sistemático que se materializa y que adicionalmente lo estamos evidenciando. No sé si quedó claro. Por favor, coméntenme si les quedó claro el ejemplo a través del chat. Ahí me pueden estar comunicando si les quedó claro o si no les gustó. Igualmente también podemos verlos de los dos puntos. No se preocupen. Entonces, ya sabemos cómo podemos efectivamente estar pendientes ante un posible riesgo no sistemático. Pero claro, no muchos de ustedes se estarán preguntando, pero entonces aquí nosotros tenemos que tener una revisión constante de las noticias. Esa es la verdad, porque normalmente los riesgos no sistemáticos o sistemáticos también se puede presentar ya sea por variables que tengan que ver completamente del activo, es decir, completamente de la actividad o por variables externas. Nosotros tenemos que estar pendientes de ello. Obviamente, aquí estamos hablando de los posibles niveles de inventarios. Entonces, es un punto que quiero que todos ustedes tengan en cuenta y adicionalmente, la gran ventaja que nosotros tenemos actualmente con respecto a digamos que a comparación de otros años, sobre todo durante los años 90 o inicios de los 2000, es que tenemos acceso a un gran cantidad, o bueno, muchos portales de información. Y eso hace parte de una buena estrategia, siempre estar bien enterado de los mercados y adicionalmente estar actualizándose con respecto a toda la información nueva que se va presentando por parte de los activos. Bueno, eso es por parte del riesgo sistemático, digo, no sistemático. Ahora, cuando nosotros estamos hablando que es completamente inherente a, es decir, que estamos hablando de que efectivamente es por parte del riesgo del mercado, riesgo sistemático, ya puede ser por unos factores que puede llegar a afectar o que puede llegar a generar ciertos niveles de estrés, de pánico, de miedo en los mercados. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el mejor aquí que pudimos ver, digamos, de la manera más actualizada posible? Pues efectivamente la crisis geopolítica que se está presentando entre Rusia y Ucrania, porque claro, una posible guerra, aunque pues ahorita tenemos como varias posiciones, porque la OTAN dijo que lo que había dicho Rusia, qué pena, Rusia de disminuir bueno, los niveles o sí, disminuir, qué pena los niveles, disculpen, estoy pensando mucho en el petróleo, de disminuir el número de soldados, pues fue mentira, Rusia dijo que no. Entonces, claro, o sea, mejor dicho, eso es un juego de tiro y afloje, geopolítica, normalmente estas son las tensiones internacionales que uno puede encontrar en las relaciones en sí de la red internacional, pero precisamente ese juego de tira y afloje lo que está generando es preocupaciones en los mercados, sobre todo en los suministros de petróleo, y de hecho eso fue lo que ha logrado impulsar a los precios de alcanzar máximos de 7 años. Porque claro, tal vez de pronto para nosotros no es evidente aún, pero cuando nosotros podíamos observar unas cotizaciones alrededor de los $93 en referencia a WTI, estos eran niveles que no se habían visto desde alrededor del 2015. Es decir, más o menos desde antes de la caída que se presentó fuertemente el 2015. Entonces, claro, son niveles significativos que sin duda estos impulsos han sido por las tensiones geopolíticas que se han presentado. Pero claro, esto hace parte de un riesgo sistemático, es inherente al mercado. Entonces, es como un punto de vista que quiero que tengan en cuenta. Adicionalmente, también que pudo haber sido un riesgo de mercado. Esto es súper sencillo de analizar, sobre todo en un marco de una hora, sin la necesidad de utilizar tanto Bollinger. Y vamos a ver, ok, tengo el actualizador de precios, por eso es que no me estaba dejando irme un poco para atrás. Y sin duda alguna fue la caída durante la pandemia, sobre todo desde principios de enero hasta la gran caída que se presentó justamente el 21 de abril, febrero, marzo, sí, 21 de abril, que fue cuando las cotizaciones llegaron incluso a valores negativos. Eso es algo inherente en el mercado. ¿Por qué ocurrió eso? Porque claro, se estaba a punto de presentar el vencimiento de los futuros del petróleo. Normalmente cuando uno
compra futuros, o sea, o efectivamente, sí, futuros o inventarios de petróleo y se presenta el vencimiento, lo que hacen los tenedores de los títulos es que hablan con las diferentes empresas que se dedican a almacenar inventarios o a almacenar petróleo y pues justo en ese día del vencimiento, pues las instituciones dijeron, sobre todo la AIE, la Agencia Energética Internacional, que hace parte de los Estados Unidos, dijo que pues no tenía espacio en ese momento. Entonces, claro, imagínense, un vencimiento de unos futuros, de unos barriles que tenían que entregar y no sabían dónde guardarlos. Entonces, por eso fue que se presentó esa venta masiva. Claro, eso es un riesgo inherente en el mercado. Eso nadie se lo esperaba, pero es un riesgo que efectivamente existe. Claro, los operadores que tomaron posición en venta les fue súper bien, pero para aquellos que tenían ya posiciones compradoras que se habían mantenido a lo largo del tiempo, pues obviamente fue una situación muy desfavorable, pero como todo, en este ciclo contraccionista a uno le puede ir bien o mal, pero así como en este ciclo expansionista que están viendo actualmente en el gráfico. Estos son elementos que ustedes van a poder analizar y se van a poder materializar, pero son, o sea, mejor dicho, estos riesgos siempre van a ser parte de los activos que ustedes analicen. Y al momento en que ustedes seleccionen los activos que van a operar en su estrategia, tienen que tener en cuenta efectivamente todos esos riesgos sistemáticos y no sistemáticos que pueden estar inherentes a los mercados. No les estoy diciendo que es algo difícil o que pena, algo fácil, porque es un poco complicado al inicio, pero lo bueno es que si ustedes mantienen una buena vigilancia en el activo y adicionalmente al momento de elegirlo lo estudian bien, créanme que ustedes no van a tener que pasar por ningún inconveniente y pueden aprovechar esas situaciones que pueden estar pasando en los mercados. ¿Listo? Esa es la manera como nosotros vamos a empezar a analizar los riesgos en la estrategia. Y adicionalmente, cómo nosotros construimos una estrategia, ya lo mencioné directamente, de acuerdo a qué es lo que ustedes quieren averiguar en el análisis. Es decir, ustedes quieren encontrar un inicio de tendencia alcista o tendencia bajista. En el caso del petróleo, tienen que mirar la volatilidad, pueden mirar la fuerza en la tendencia y que incluso a ese gráfico que nosotros estábamos analizando anteriormente, le podemos agregar un indicador de momentum para que nos diga, bueno, cómo se está comportando la relación entre los compradores y los vendedores, no directamente en fuerza, sino directamente en el dominio o en la vitalidad del activo. Entonces aquí normalmente yo podría recomendarles que pueden agregar para el petróleo, podemos utilizar el CSI, el índice del canal de mercancías, es un indicador bastante bueno que funciona muy bien en el crudo, pero también podemos utilizar por parte del MACD, que el MACD nos puede contribuir no solamente al dominio, sino al inicio y la finalidad de una tendencia. Entonces, claro, uno construye una estrategia de acuerdo a las necesidades que uno tiene y que quiere encontrar en el mercado. Hay algunos que construyen su estrategia de esta manera, hay otros que simplemente quieren encontrar los mejores patrones de cambio de continuación de tendencia. Entonces, claro, construyen su estrategia a través de análisis chartista y utilizan indicadores cíclicos, como es en el caso de Fibonacci o Elliott, para confirmar esos movimientos de los patrones de cambio de continuación. Eso también es otro ejemplo que ustedes pueden utilizar para construir sus propias estrategias. Entonces, es como un elemento interesante. Ahora, porque me estaba centrando bastante en el riesgo. También existen otros tipos de riesgo que estos sí ya, digamos que nosotros los vamos a poder identificar de una mejor manera, que son el riesgo del mercado, riesgo operativo, riesgo de tipo de cambio y el riesgo de liquidez. Normalmente cuando nosotros hablamos del riesgo de mercado, digamos que aquí pueden existir mucho, digamos que varios aspectos, que puede ser el riesgo financiero, el riesgo del emisor, el riesgo de contraparte, pero aquí simplemente nosotros estamos analizando las fluctuaciones de los mercados financieros. ¿Por qué les digo que desde este punto de vista nosotros nos vamos a poder prevenir? Porque tenemos herramientas como un calendario económico para saber si se va a presentar un evento a continuación o más adelante. Digamos, el día de hoy se publicó a las 2 de la tarde hora en Nueva York las minutas por parte de la Reserva Federal y mi pregunta es la siguiente, ¿alguno de ustedes leyó lo que dijo las minutas o efectivamente las minutas de la última reunión de la FED? Digamos que una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. ¿Se la leyeron? Sí, sí, pueden escribir ahí, si no, no pasa nada, no se preocupen. Pero más que todo hago esta pregunta es para saber qué tan pendientes o enterados están con respecto a la coyuntura de los mercados o la actualidad de los mercados. Sí, o bueno, para aquellas personas que me están diciendo que no, hay que ponerse un poquito más alertas. Para aquellas personas que en estos momentos me están escribiendo que sí, bueno, súper bien, felicidades, porque las personas que dijeron que sí, muy seguramente tomaron una posición ahí en el mercado. ¿Por qué? Porque la Fed anunció en sus minutas que va a subir tasas de interés como lo tiene previsto en el mes de marzo. Entonces, en marzo, ¿qué es lo que vamos a esperar? Una subida de tasas de interés. Y que adicionalmente va a empezar el programa de venta de bonos, es decir, va a empezar a recoger liquidez que está circulando en la economía para controlar la inflación. Entonces ya sabemos, si se presenta una subida en la tasa de interés, ahí vamos a tener inherente un riesgo de mercado. ¿Y esto por qué?
porque cuando se suben las tasas de interés, lo que es por parte del mercado de renta variable, se devalúa debido a que los costos financieros entre los bancos se aumenta y adicionalmente todas las tasas se tienen que modificar debido al aumento de los tipos de interés de por parte de la Fed o del Banco Central en general. Pero de hecho, el mercado de renta fija va a tener fortalecimientos. Entonces, si a algunos de ustedes les gustaría invertir en bonos, si tienen el capital, los invito porque va a ser un buen momento. Pero también el mercado por parte de las divisas, bueno, por parte de la divisa de la subida de la tasa, es decir, el dólar, va a presentar fortalecimientos. Es decir, el día de hoy subió, pero muy seguramente cuando se tome la decisión de la subida de los tipos de interés, que ya sabemos que va a ser la decisión para marzo, pues efectivamente ahí se va a presentar un movimiento alcista por parte del dólar. Entonces, ¿qué significa? Que se puede presentar un riesgo sistemático si tenemos una posición compradora por parte del euro dólar. Porque claro, estamos a favor del euro frente al dólar y nosotros en un momento en que el dólar se va a fortalecer, nosotros no podemos tomar posición de compra, tenemos que tomar una posición de venta para llevarnos esos movimientos bajistas donde el dólar se fortalece, ¿sí ven? Riesgo de mercado. Hay algunos que están prevenidos, que es el calendario económico, lo que les estoy diciendo, nos ayuda para fortalecer nuestra estrategia, pero también pueden haber otros que nosotros no podamos controlar. Digamos, un ejemplo, nosotros no sabemos si al final Rusia vaya a invadir a Ucrania, así como le ha mencionado la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. Nosotros no lo sabemos, pero si llega a ocurrir, créanme que los mercados se van a ver afectados y que eso nosotros no lo podemos controlar porque nosotros no sabemos si eso llega a pasar o no. Y esa es la realidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Por parte del riesgo operativo, estos son los errores o fallas de la operación. La verdad, estos son errores cuando nosotros decimos, oiga, voy a comprar y terminándole clic en venta, o cuando quiero vender y le termino dando clic en compra. Entonces, claro, esos errores pueden ocurrir, digamos que se me va el internet, que estoy operando por el mercado real a través de Wi-Fi. Espero que nunca hagan eso porque los precios que están viendo a través, si están en sus computadores o celulares en Wi-Fi, créanme que van a ser diferentes a los precios que se están dando en el mercado. Porque claro, por el retraso de la llegada de la información, por la señal, bueno, por las ondas que emite el Wi-Fi, pues son precios diferentes a estar conectado a cable de red. Entonces ahí sí les recomiendo que estén siempre conectados a cable de red. También puede existir un riesgo por parte del tipo de cambio, es decir, que efectivamente ya sea que se suban tasas de interés o que se presente un aumento en la volatilidad de las divisas. ¿Por qué? Porque noticias como cambios en la tasa de interés, anuncios de programas de compra de bonos que se conocen como las operaciones de mercado abierto o las OMAs pueden llegar a afectar y eso va a generar una alta volatilidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Listo? Y adicionalmente el riesgo de liquidez nunca hace falta porque debido a que se pueden presentar fuertes movimientos, nuestras cuentas se pueden ver afectadas en temas de liquidez o que incluso si nosotros queremos tomar una oportunidad de inversión y queremos abrir una operación debido a la falta de liquidez que puede tener nuestra cuenta, no podamos hacerlo. O porque nosotros nos queremos sobreapalancar, que eso es algo muy normal que ocurra, pero es algo que no les recomiendo que nunca hagan. ¿Listo? Ahora, para ya continuar hablando de la estrategia, de bueno, cómo nosotros efectivamente vamos a empezar a construir una estrategia, lo que siempre les recomiendo a todos ustedes y a todos los estudiantes que pues, he podido tener a través del distrito, es que al momento en que ustedes piensen en una estrategia, no quiero que se centren solo en la estrategia, sino que quiero que piensen en un tema más global que contribuya a la estrategia. ¿Y qué es eso? Un sistema de trading. Ustedes en el canal de YouTube por parte del broker de Equity, ustedes lo van a encontrar como Equity es, ahí ya he explicado varios webinars sobre sistemas de trading con algunos, digamos que primera parte, segunda parte, tercera parte, o con algunas partes, donde, claro, hago énfasis y digamos que explico los elementos que deben tener para construir un sistema. Pero en sí, un sistema de trading es la unión de diferentes técnicas para mejorar nuestra operativa, porque el sistema de trading no solamente me va a determinar efectivamente las entradas o las salidas, sino también determinar un porcentaje de acierto y adicionalmente tener una relación riesgo-recompensa o que algunos de ustedes también los pueden conocer como el famoso ratio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que les estoy diciendo a todos ustedes? Por favor, al momento en que ustedes vayan a construir una estrategia, tengan en cuenta que, o bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que van a buscar a través de las operaciones? Es decir, ¿qué tipo de estrategia quieren buscar? ¿Quieren buscar una estrategia agresiva? ¿Quieren tener una estrategia pasiva? Entonces, claro, es decir, quieren hacer scalping, quieren hacer day trading, quieren hacer intraday. Entonces, ese es el punto inicial que ustedes tienen que diferenciar. ¿Por qué? Si nosotros queremos empezar a operar tipo scalping,
que es decir, tomar posiciones en el corto plazo con un riesgo moderadamente bajo, incluso medio, y adicionalmente que son operaciones que se van a mantener por cuestiones de minutos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a empezar a desarrollar una estrategia con respecto a scalping, nosotros tenemos que utilizar indicadores técnicos que estén centrados en la rapidez de la información. Es decir, aquí lo que yo quiero es que todo sea lo más rápido posible. Entonces, claro, si nosotros estamos en este punto, tengo que utilizar, vamos a hacer un ejemplo, un indicador de tendencia, medias móviles, que es la más popular en el scalping. Pero entonces nosotros decimos, listo, entonces en medias móviles, en scalping de 5 minutos, voy a utilizar una media móvil o incluso una media móvil suavizada, que se conocen como las smooth. No, nosotros no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque necesitamos rapidez en la información. Tenemos que utilizar EMAs o medias móviles exponenciales. ¿Por qué medias móviles exponenciales? Porque son medias móviles que le dan más peso a los datos más recientes y no a los históricos, mientras que la media móvil simple da todo en punto de equilibrio, pero la smooth le da peso a los valores históricos y no a los precios actuales. Entonces, claro, son diferencias pequeñas, pero que nos pueden llegar a generar un gran impacto. Entonces, claro, este es el punto inicial. Ahora, si nosotros tenemos este indicador de tendencia, también necesitamos un indicador de volatilidad, el ATR, el Average Trend Range o el índice del rango verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos determinar que tome las últimas 14 velas o tome las últimas 20 velas para poder ver cómo se están presentando esos movimientos. Si son movimientos de 20 pips en las últimas velas o si son movimientos de 10 pips en las últimas 20 velas, 14 velas o incluso 7 velas, eso cada uno de ustedes lo tiene que, digamos que va a hacer en su propio, bueno, bajo sus propios criterios. Y más que esto también utiliza o determinar, bueno, voy a trabajar o voy a operar con respecto a los patrones de cambio, o bueno, patrones de cambio de tendencia y patrones de continuación de la tendencia. Voy a utilizar formaciones de velas japonesas, que tenemos a la Harami, tenemos al hombro, bueno, sí, bueno, no, eso es un patrón de cambio, hombro, cabeza, hombro. Que si vamos a utilizar, no sé, la nube envolvente, los tres soldados blancos, los tres cuerpos negros, mejor dicho, determinar qué es lo que a mí me funciona en el scalping para poder obtener esos resultados más rápido posibles. Esa es la manera como nosotros empezamos a construir una estrategia, saber el tipo de trading que quiero. Esto es por parte de scalping. Pero entonces, claro, si quiero operar intraday, es decir, mantener mis operaciones de un día a otro o incluso más, primero debo tener en cuenta que para mantener la operación un día a otro me pueden cobrar el swap. ¿Por qué? Porque efectivamente es la comisión para mantener la operación abierta de una jornada a otra jornada. Segundo que todo, aquí ya necesito hacer un análisis más amplio, es decir, puedo hacer análisis de una hora, de 4 horas, de un día. Y adicionalmente puedo utilizar ya indicadores que no se centren tanto en la rapidez, sino que me tomen más datos o más información que le den peso para el análisis. Eso es un ejemplo. Entonces, claro, primero tienen que determinar el tipo de el tipo de trading que quieren hacer y luego pueden ir construyendo su estrategia. Pero claro, eso con la finalidad de qué? Para determinar en qué momento voy a entrar y en qué momento voy a salir. Yo sé que esto puede sonar un poco cátedra y un poco cansón, pero cuando nosotros hablamos de cómo determinamos una entrada y una salida, utilicen los indicadores. Miremos por parte de lo que habíamos dicho con respecto a la estrategia de scalping. Tenemos la EMA de 4, la EMA de 9 y no sé, y la EMA de 20, digamos, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que en una posición en compra tiene que existir el cruce de la 4 con respecto a la de 9 y la de 20. Los precios tienen que trabajar como, qué pena, las medias tienen que trabajar como soporte para los precios. Es decir, que los precios están manteniendo un movimiento alcista, las medias móviles tienen que estar por debajo, ¿cierto? Y adicionalmente, que en el caso de estábamos hablando, que el ATR nos esté presentando que se genera volatilidad, pero que es una volatilidad que nosotros podemos tolerar. Entonces, no sé, una volatilidad más o menos en promedio de unos 10 pips por vela. Entonces, claro, nosotros decimos, listo, ahí es cuando nosotros podemos sacar un mayor beneficio. Ok, ¿puedes repetir qué es el scalping? Ok, listo, dale, Pablo, no te preocupes, con todo el gusto. Scalping hace referencia a la operativa que se centra en, efectivamente, realizar trades en marcos de corto plazo, es decir, 1 minuto, 5 minutos, hasta 15 minutos, con la finalidad de buscar entradas y salidas en cortos periodos de tiempo. Es decir, estamos hablando de una entrada para salir en 5 minutos, para salir incluso en 3 minutos, para salir tal vez en 10 minutos, y eso me parece un poco largo, porque claro, eso es lo que busca el scalping. Mejor dicho, entrada sencilla
operación con un tamaño relativamente con riesgo bajo o incluso medio, pero más que todo riesgo bajo, es decir, un tamaño de la operación que no comprometa una gran parte de mi cuenta y efectivamente buscar esas salidas para obtener esas rentabilidades en el corto plazo. Normalmente el scalping pueden ser operaciones pequeñas que busquen más o menos un profit de normalmente que de $1 a $5, digamos. Porque uno dice como, pero se podría decir como, no, no, Pablo, binarias no. Las opciones binarias o los activos binarios hacen referencia, bueno, en ese punto como profesional no puedo mencionar mucho porque, digamos, no es que no estoy hablando mal de nada, porque es que es un tema que a mí casi no me gusta tocar, pero ninguna institución financiera, ninguna academia, o mejor dicho, ningún regulador considera a las opciones binarias como activos financieros. Entonces, ya simplemente si las autoridades grandes determinan que no son considerados activos financieros y que efectivamente no hay una entidad que regule esos tipos de activos, ahí sí ya está hablando mucho, Pablo. ¿Listo? Scalping es digamos que el tipo de trading, ¿cierto? Que es operaciones en corto plazo con beneficios pequeños, pero ¿por qué esto? Porque normalmente un operador que opera en modo scalping puede realizar en promedio entre 5 a unas 20 operaciones en el día. Y que claro, como son pequeñas, entonces buscan realizar operaciones pequeñas. O incluso también hay algunos scalpers que normalmente pueden realizar al menos una o dos operaciones, pero que efectivamente deciden aumentar el tamaño de la operación. Es decir, deciden aceptar mayores niveles de riesgo con la finalidad de obtener rendimientos altos en cortos periodos de tiempo. Claro, eso significa que quieren ganar más, pero tienen que tener un riesgo mayor y que adicionalmente el riesgo, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, sí, pero también mayor pérdida. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ok, nada, Pablo, nada, gracias por tu pregunta y adicionalmente, si alguien más, con gusto las puedo ir respondiendo, ¿listo? Entonces, bueno, les estaba diciendo, un ejemplo de la entrada, efectivamente, el cruce y el ATR nos está diciendo 10 pips, listo. Entonces, esta es la entrada. ¿Y cuál es la salida? Nuestro sistema nos tiene que decir, ¿y cómo nos dice el sistema? Pues a través de los mismos indicadores o las estrategias. Entonces, si se presenta, no sé, un cruce de la media de 100 periodos o si ve que mejor, que las medias móviles de 4, 9 y 20 se cruzan entre ellas, nada, eso ya es la salida. Es decir, más adelante, un cruce entre ellas es la salida. También, la salida, como ustedes pueden determinarlo en su sistema, a través del stop loss y el take profit, que me parece mejor. Entonces, el stop loss pueden determinarlo, no, a 5 pips, porque estamos en scalping, ¿no? Y la salida o el take profit a entre 10 a 15 pips. Claro, ustedes pueden establecer esas reglas de juego, esa puede ser su salida. Pero claro, ¿quién determina la salida? El sistema. Ustedes también pueden cerrar manualmente, sí, pero obviamente tiene que estar conforme o en pro al sistema. No es que ustedes entran y porque ven que el movimiento ya está un poquito negativo salen. No. Ustedes salen de acuerdo a lo que determina el sistema. Si el sistema les dice, si hay un cruce o si llega a tocar el stop loss, sale la operación, tienen que permitir eso. ¿Por qué? Porque si ustedes no dejan remar al mercado, les puede, pues obviamente, o remar a la operación, pues obviamente no le están dando espacio a nada y ahí es cuando se pueden presentar las pérdidas. Entonces, hay que tener como cuidado con ella. Ok, Mario, se puede crear una estrategia de indicadores, pero por supuesto, claro que se puede crear, digamos. Esto se está poniendo interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estrategia sin indicadores, vamos a hablar de patrones de cambio de continuación de la tendencia. ¿Listo? Entonces, les voy a traer bueno, esto no sirve tanto para scalping, o bueno, no, sí, también funciona para scalping, pero les voy a mostrar un ejemplo que me ocurrió la vez pasada, que fue el trade que estaban viendo que anteriormente, el que tenía bajito en profit. Entonces vamos a mirar acá, voy a buscar el euro con respecto al australiano, lo voy a colocar en un marco diario, ya está en un marco diario, y actualicemos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ustedes pueden estar viendo acá? O sea, obviamente, el movimiento, vamos a acercar más para que puedan ver mejor el movimiento. Aquí teníamos efectivamente un hombro, esa era la cabeza, cabeza, hombro, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos un patrón de cambio de tendencia. Entonces, claro, al momento en que, o bueno, en ese tiempo, que pude identificar el primer hombro, la cabeza, esto es un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Y aquí está el segundo hombro, determiné la línea del cuello, ¿cierto? Entonces, claro, mi estrategia que me puede decir, oiga, si se encuentra con un patrón de cambio de continuación, busque la entrada de acuerdo al rompimiento del nivel del cuello, ¿cierto?
y adicionalmente confírmelo de acuerdo a la tendencia que se está marcando o de acuerdo a las velas que se estén generando al momento de confirmar ese breakout. Normalmente un rompimiento se hace referencia a un breakout. Entonces, claro, esto sí fue un movimiento muy arriesgado, pero bueno, es que no fue ni tan arriesgado. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Acá. Entonces, claro, teníamos el hombro, la cabeza y el segundo hombro, como lo pueden ver, no estaba bien formado. Entonces, claro, yo determiné listo. Al momento en que se presente la confirmación del verdadero rompimiento, voy a tomar o que se tome la posición en compra y hasta qué puntos voy a tomar beneficios. De acuerdo al patrón de hombro, cabeza, hombro, nosotros lo podemos determinar desde el inicio del patrón, como lo pueden determinar, como pueden ver, o un 50% por parte de efectivamente ese hombro. Entonces, claro, lo determiné al 50% de la altura. Y específicamente esperé el rompimiento, ¿cierto? Como lo pueden ver, aquí se presentó la confirmación del rompimiento. Obviamente yo no entré al momento en que se empezó a formar esta vela. Yo entré al momento en que se terminó de formar, es decir, voy a colocarlo aquí, madre, lo voy a colocar con un objeto, eh, voy a colocarlo acá. Esta fue mi entrada al momento en que se confirmó la vela, es decir, se terminó de formar la vela, tomé la posición de acuerdo efectivamente a esa entrada y al rompimiento del cuello, utilicé, o más que todo, ahí determiné mi stop loss de acuerdo al 50% de esta vela, que fue más o menos por acá, y específicamente dejé el take profit tal cual como estaba. Claro, se presentó un retroceso, es decir, llegó a ver mi cuenta en negativo, pero mi salida ¿cuál era? Pues el stop loss o es porque efectivamente el patrón no se respeta, ¿cierto? Es decir, que en este caso se hubiera formado un patrón de un falso, en este caso sería un falso throwback, o simplemente que hubiera sido un falso rompimiento. Pero en este caso, se intentó hacer un falso rompimiento, estaba en pérdidas, pero no llegó a tocar el stop loss y como pueden ver, me tomé beneficios. Y que incluso una manera interesante de crear una estrategia a través de patrones de cambio de patrones de cambio de continuación es que esas son estrategias que les pueden permitir reentradas. Cuando nosotros hablamos de una reentrada, es un complemento del sistema de trading que nos está diciendo, hey, si usted ya tiene una entrada positiva y ve que las condiciones se están presentando, porque claro, aquí estaba el take profit, pero fue con una gran vela blanca. Entonces yo digo, listo, puedo tomar una reentrada y efectivamente vuelvo a entrar con las mismas condiciones del trade anterior o incluso con condiciones menores, nunca superiores. ¿Listo? Y ahí sí efectivamente hubiera podido tomar una posición de entrada buscando take profit con respecto ya a el punto inicial de la formación del primer hombro. Entonces, claro, ahí es cuando yo digo, bueno, si se cumple completamente el hombro cabeza hombro invertido, pues puede llegar a tocar efectivamente la segunda punta del hombro. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Pero claro, yo en este caso no hice reentrada, simplemente fue una entrada y como lo pueden ver, un beneficio de $70 que, claro, tuve que mantener por alrededor de unos 6 días, porque claro, esto es una estrategia que identifica el hombro cabeza, hombro invertido, pero lo identifica en el largo plazo. Pero claro, si ustedes están pensando, pero bueno, ¿lo puedo hacer en corto plazo? Por supuesto que sí. Lo bueno es que ustedes siempre identifiquen bien las figuras. Pero eso es una estrategia a través de patrones de cambios y de continuación o a través de triángulos, ya sean triángulos simétricos, triángulos descendentes, triángulos ascendentes. Cada uno de ustedes pueden construir la estrategia con o sin indicadores. Lo importante es que cuando vayan a construir la estrategia, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Que esa estrategia les tiene que determinar entradas y salidas y adicionalmente ustedes tienen que determinar un porcentaje de acierto, es decir, siempre determinen un take profit, respeten ese take profit y más que todo es que determinen de una vez cuánto ustedes esperan buscar en la estrategia. Es decir, si ustedes dicen, quiero hacer el 10% de mi cuenta, ¿cierto? Y tengo una cuenta de $1000, significa que al mes tienen que hacer $100. Entonces, claro, si estamos hablando del mes $100, significa que semanalmente tienen que hacer 25, ¿qué? $100 al mes, semanalmente $25. Sí, $25. Entonces, ¿qué significa? Que diariamente tienen que hacer $5 de ganancia. Pero claro, eso implica que el porcentaje de acierto no solamente se centra en las ganancias, sino también en la máxima pérdida. Entonces, claro, entonces, de $1000, ¿cuánto estoy dispuesto a perder para buscar mis objetivos? No, estoy dispuesto a perder el 2% de mi cuenta, digamos. Aunque bueno, el 2% de mi cuenta me parece un poco, digamos el 5%. Entonces, claro, ahí ustedes empiezan a determinar efectivamente cuáles son los porcentajes de pérdida que van a hacer mensuales, semanales, diarias, porque es importante esto, porque si ustedes están en un día y ya tuvieron su máxima pérdida, lo mejor es que ustedes dejen de operar ahí. ¿Por qué? Porque es que un sistema de trading les determina, si ustedes ya alcanzaron la máxima pérdida en el día, no operen, sino que operen al siguiente día.
Pero claro, para algunos de ustedes puede decir, no, pero es que perder, no sé, $20 bueno, diariamente perder $2 no es nada. Entonces tienen que cambiar sus criterios, tanto de las máximas pérdidas, así como por parte del profit. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen claro cuánto quieren ganar y cuánto van a estar dispuestos a perder, créanme que es la primera manera en que su estrategia les va a decir, oiga, ¿realmente funciona o realmente no funciona? ¿Listo? Adicionalmente, la relación riesgo-recompensa es importantísimo, es decir, famoso ratio. Entonces, ¿qué es el ratio? Las unidades que yo estoy dispuesto a ganar con respecto a las unidades que yo voy a ser dispuesto a perder. Normalmente, por $1 que gane, estoy dispuesto a perder $1, ¿cierto? O también si lo quieren mirar así, por $2 que gane, quiero o voy a estar dispuesto a perder $1. O incluso, por $3 que gane, voy a estar dispuesto a perder $1. Entonces, ¿eso para qué les va a ayudar a ustedes? Para determinar una mejor calidad y una mejor calidad por parte del stop loss y del take profit. Si ustedes no saben cuánto su estrategia les puede determinar en pips, lo pueden hacer a través del ratio. Entonces, así ustedes no van a estar como estresados de decir, bueno, ¿cuánto me puede dar la estrategia? No, si me cumple el ratio, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes dicen, estoy dispuesto a ganar $30, listo, pero entonces tengo que estar dispuesto a perder $10. Y ya, si ustedes ven que es viable o no viable, eso es a través de la práctica, lo que habíamos visto anteriormente. Por eso es algo muy importante, ¿ok? Mario, espero haber respondido a tu pregunta, ¿listo? Porque se me olvidó preguntarte. Espero haber respondido a la pregunta que me hiciste con respecto a una estrategia sin indicadores. Como puedes ver, se pueden construir sin ningún problema. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la estrategia, sistema de trading, listo, ¿qué son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta? Esto ya lo había mencionado en otro webinar, pero es importante que lo traiga porque es el punto común que la estrategia va a estar rodeada de todos esos elementos. ¿Listo? Primero, ya vimos de las entradas y las salidas y el porcentaje de acierto, ¿cierto? Esos ya son los puntos importantes junto a la relación riesgo-recompensa. Pero también es importante que ustedes determinen la hora de operación que ustedes van a estar dispuestos a operar. ¿Por qué? Porque, digamos, si ustedes son muy fanáticos de la acción de Apple, ¿cierto? Pero ustedes dicen, no, pero yo solo puedo operar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pues va a ser imposible que ustedes puedan coger el mercado abierto en Wall Street, porque pues Wall Street abre desde las 9:30 de la mañana hora de Nueva York hasta las 4 de la tarde. Entonces, claro, si ustedes saben que ese horario no les funciona, tienen que buscar y hacer la selección de diferentes activos que converjan con su horario operativo. Entonces, tienen que construir una estrategia, porque la estrategia nosotros la podemos hacer sin ningún problema de entradas y salidas, porcentaje de acierto y relación riesgo-recompensa, pero tienen que entender muy bien cuáles son los activos que quieren operar, así como lo vimos. Es decir, entender cuáles van a ser esos riesgos sistemáticos y adicionalmente cuáles van a ser esos riesgos no sistemáticos que pueden existir, que puedo medir, adicionalmente los que no puedo medir, porque también es muy probable que uno no pueda medir también algunas operaciones, porque hay riesgos que nosotros no sabemos. Se puede presentar, espero que no, un rinoceronte negro, un cisne negro, digo, rinoceronte gris, uy, y un cisne negro, se me cruzaron los dos términos. Entonces es un punto importante. Adicionalmente, también tienen que mirar cuál va a ser el monto y el capital. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, quiero hacer $1,000 al mes, ¿cierto? Pero mi monto y mi capital va a ser de $100. Muy berraco. No les estoy diciendo que no se pueda. Claro que se pueden y he visto muchas personas que lo han logrado, de verdad. Pero, obviamente, con $100 para hacer $1,000 significa que tienen que hacer, bueno, $250 a la semana. $250 a la semana, eso ya es bastante, hacer $250 a la semana para una cuenta de 100, ¿no? Entonces, hay que siempre tener en cuenta que de acuerdo a su capital van a tener que establecer esos porcentajes de acierto que ustedes van a poder buscar, pero más que todo que su estrategia les va a poder brindar. ¿Listo? Punto importante. Adicionalmente, horarios y sesiones es algo fundamental entender que en una jornada operativa hay sesión asiática, sesión europea, sesión americana, que de acuerdo a hay algunos activos que son centralizados, es decir, tienen horario, hay unos activos que son descentralizados, como es en el mercado Forex, que efectivamente no tienen horario. Entender esas características de los activos es importante para establecer, bueno, cuál va a ser mi hora de operativa, pero lo más importante, backtesting. Vamos a tomar unos minutos más para poderles explicar este tema del backtesting, porque sin duda alguna es el punto más importante. ¿Por qué? Al final, nosotros cómo sabemos si somos rentables o no, a través de el estudio de los resultados de las operaciones. Pero cuando nosotros hablamos del estudio del resultado de las operaciones, hace referencia a un backtesting. ¿Qué es un backtesting? Es la manera como nosotros vamos a poder
plantear o evaluar una estrategia incluso antes de emplearla en cuenta real. ¿Por qué? Normalmente el backtesting siempre se recomienda que se pueda hacer a través de datos históricos o a través de operaciones en cuenta de práctica. Y importante, no les estoy diciendo no operen en real, ustedes pueden operar en real sin ningún problema y sé que van a poder ser bastante rentables, porque créanme que se puede buscar la rentabilidad. Pero siempre que van a empezar a construir una estrategia, pruébenla primero en la demo. Y adicionalmente, tienen que darle el peso y la seriedad a las cuentas demo antes de pasar a una cuenta real, ¿listo? Adicionalmente, ¿por qué? Porque en sí un backtesting nos va a poder permitir conocer si nuestras aproximaciones o porcentajes de acierto son correctas, si efectivamente tenemos un porcentaje de acierto que realmente nos brinde el peso necesario, si vamos a tener una relación riesgo-recompensa positiva y adicionalmente, que es la primera medida para que nosotros dejemos esa parte emocional, es decir, no operar a través de nuestras emociones, sino operar 100% a través de lo que me dice mi plan de trading o mi sistema de trading. Es decir, las reglas de juego que mi propia estrategia y que yo mismo me impuse para buscar esos resultados en el futuro. Claro, esto es bastante trabajo, pero créanme que se puede y adicionalmente créanme que les puede generar muy buenas experiencias. Digamos, en estos momentos estoy abriendo un Excel, de pronto no lo van a poder ver. Ah, bueno, ahí ya efectivamente está abriendo el Excel y este es un Excel de un backtesting que se hizo hace poco. Como lo pueden ver, tiene fecha a partir del mes de diciembre. La verdad quise hacerlo con la finalidad de mirar, bueno, esa volatilidad que se presenta en el último mes del año. Fueron alrededor de 160, creo que fueron 158 operaciones, como lo pueden ver. Hasta ahora no he podido, digamos que sacar los resultados concretos, pero sacarlos, créanme que es bastante eficiente. Como lo pueden ver, digamos que solamente se los vamos a poner en primera parte, porque claro, no, la verdad me disculpo, ese webinar se fue bastante lejos, pero como pueden ver, aquí tenemos día, fecha, hora, la sesión de trading que estoy operando, el tipo de entrada, en caso de esta estrategia se hace, o esta es una estrategia de punto pivot con Heiken Ashi, digamos aquí es si efectivamente existió rompimiento, si no existió rompimiento, el precio de entrada, efectivamente el precio en el cual operé, el tipo de orden, efectivamente cuál fue el movimiento de la vela diaria, el movimiento de la vela señal, la máxima ganancia que obtuve, si efectivamente fue por take profit, o la máxima pérdida que tuve si fue con respecto al stop loss, ¿cierto? Es decir, a la pérdida. En este caso vamos a mirar y de hecho hagámoslo lo más ha sido posible, de 158 operaciones que se realizaron, porque aquí está en terminología de pips. En primer análisis vamos a mirar cuántas operaciones me cerraron en take profit. Estas me cerraron 117 en take profit. Entonces es como un punto, es decir, estamos hablando de 168, 117, está bien. Estamos hablando de como un 72%, 73% de operaciones positivas. Entonces significa que en este caso la estrategia sí me funciona, sino que claro, como lo hice en muy terminología de pips y adicionalmente esto fue un backtesting que hice teniendo en cuenta un take profit muy cercano, pero un stop loss que no he analizado aún, pues específicamente solamente lo quise hacer a través de mirar el número de operaciones. Y como lo pueden ver, es un número de operaciones bastante interesante, bastante chévere y que adicionalmente, como pueden ver, yo creo que podemos tener, o se puede evidenciar, digamos que la gran ventaja de hacer backtesting. ¿Por qué? Porque estoy viendo los resultados de mi estrategia. Estoy viendo los resultados de efectivamente si la estrategia es viable o no viable. Claro, uno puede sacar más cálculos y más datos. Lo que siempre les recomiendo es que simplemente hagan una tabla de datos, es decir, todos esos resultados ustedes pueden seleccionarlo en Excel y a trabajar a través de tabla de datos. La verdad sé que está un poco tarde, pero se los prometo que que les voy a tener un webinar de backtesting donde vamos a mirar cómo se sacan cada uno de esos cálculos. ¿Listo? Mauricio, no, este backtesting normalmente no existe como una plantilla, como general, para que todo el mundo, normalmente esto es algo que ya cada trader hace por su propia cuenta. Pero Mauricio, ¿sabes qué? Me diste una idea. Voy a tratar de programar un webinar de solamente backtesting donde les pueda compartir como una plantilla base. Y adicionalmente les voy a decir cómo construir ese Excel. ¿Listo? Como para que sea como, sí, más interesante, pero más que todo que cada uno de ustedes puedan construir los backtesting que ustedes quieran. Digamos, o sea, sí, porque yo entiendo que es importante, Mauricio, sino que claro, esto casi uno no lo encuentra o no se encuentra en la red porque cada estrategia es diferente. ¿Listo?
Entonces, como claro, como algunos pueden ser solamente patrones, así como unas pueden ser solamente indicadores, así como otros solamente fundamental, entonces, claro, la estrategia puede cambiar de medida y eso genera que ese cálculo que estaban viendo o ese Excel pueda cambiar de una manera u otra. Es que incluso, vamos a mirar, o en un momento voy a mirar aquí rápidamente para saber si tengo uno por acá. Es que no estoy seguro que lo tenga tan a la mano, porque sí, la verdad es que tenía un Excel muy bueno con respecto a los resultados. Eh, no me acuerdo. Ok, listo, perfecto. Deben solo un momento. Digamos que es que la verdad sí quiero como sí, quiero mostrarles que creo que este sí va a estar completo con los resultados que creo que de efectivamente el mismo backtesting. No, específicamente esta era como una plantilla que tenía. Pensé que lo tenía, me disculpo, pero bueno, más adelante. Bueno, está bien, muchachos. Un último esfuerzo. Vamos a hacer la última búsqueda. Ya si no lo encuentro donde creo que está, no puedo darles como el ejemplo del resultado completo, pero miren, esto también es de otro tipo de backtesting, que como lo pueden ver, tiene hartos activos. Aquí eso es un backtesting bastante agresivo, es de 5 minutos. E incluso aquí había especificado como, digamos que los puntos a tener en cuenta, el tipo de mercado, bueno, todo eso. Pero eso ya hace parte, digamos, de un análisis un poco mucho más profundo de comparación. Pero se los prometo que voy a tratar de cuadrar eso la próxima semana, ¿listo? Porque, bueno, igualmente aquí teníamos el tema del backtesting. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos empezar a arrancar? Porque, claro, como pueden ver, backtesting tiene de todo. Pero entonces, empiecen trabajando stop loss. Importante, siempre dejen el stop loss, limiten pérdidas y obtengan ganancias. Es decir, cuando hablamos de limitar pérdidas, stop loss no pasa de ahí la pérdida. Pero si ven que el take profit va a llegar al take profit, o bueno, si lo que pena, el precio va a llegar al take profit, dejen que llegue al take profit. No digan como, ay, no lo va a correr más arriba porque no quiero que se cierre porque quiero ganar más. No. Dejen que el take profit tomen esos beneficios y ahí sí pueden buscar una nueva reentrada. ¿Por qué? Porque claro, si ustedes ven que la tendencia continúa, nada, tomen otra operación y llévense esos beneficios. Adicionalmente, operen siempre en la dirección de la tendencia. Nunca se vayan en contratendencia, porque es que irse en contratendencia puede ser un arma de doble filo. Entonces hay que tener cuidado con ello. Y la diversificación es muy importante. Siempre tengan en cuenta la correlación de los activos. La correlación hace referencia a la relación que pueden tener un activo con respecto al otro. Un ejemplo, si nosotros queremos tomar una posición de compra en el oro con respecto al dólar, ¿por qué nosotros estamos tomando esa posición de compra con respecto, o sí, esa compra en el oro? ¿Por qué? Porque efectivamente hay un momento de adversión al riesgo donde efectivamente el oro mantiene una correlación negativa con respecto al dólar. O les pongo ese ejemplo. Si ustedes tienen una posición en compra por parte del petróleo y quieren abrir una operación de compra en el dólar con respecto al dólar canadiense, esa operación obviamente va a ser o la correlación entre el dólar canadiense y el petróleo es directamente proporcional. Es decir, que el USD CAD va a ir a la baja y el petróleo va a ir a la alza. Entonces ustedes no pueden tomar una posición de compra en el USD CAD si el petróleo está yendo a la alza. ¿Por qué? Porque obviamente están favoreciendo un dólar que está debilitado en estos momentos porque el dólar canadiense se fortalece debido a su fuerte correlación con el petróleo. Entonces, claro, eso es un ejemplo de correlación. Y créanme que son pequeñas cosas, pero que ustedes pueden ir agregándole a su estrategia o a su sistema. Finalmente, errores comunes. Arriesgar más de lo que se gana. Es decir, que si ustedes ganan $10 y arriesgan $5, a la siguiente operación no arriesguen $10 para buscar $20. No. Siempre traten de mantener constante el mismo nivel de pérdidas. ¿Por qué? Porque la ganancia se va acumulando. Y no pueden dejar que esas ganancias que han obtenido las vayan a arriesgar simplemente a través de un trade. Ratio recomendado, 1-1. Siempre trabajen, empiecen con este punto. Obviamente, ¿qué es lo que yo considero? 1-1, este ratio, gano $1, pierdo $1, está bien. Pero también ustedes pueden optar, gano $1, gano $2, pierdo $1, gano $3, pierdo $1, también lo pueden trabajar sin ningún problema, siempre y cuando su análisis de la tendencia les diga que es así. Adicionalmente, manejar mejor las emociones. Las emociones puede ser algo muy contraproducente, sobre todo cuando tienen miedo de que la operación va a cerrar en stop loss o que les da miedo de que cierren un take profit tan bajo. No, confíen en que si ustedes fijaron ese stop loss y take profit es por el análisis que hicieron. No necesitan nada más. Créanme que van a poder hacerlo sin ningún problema y adicionalmente no dejen correr las pérdidas. Siempre colocan el stop loss. Es importante colocar el stop loss
Y adicionalmente, ¿por qué es importante tener en cuenta esto del riesgo? ¿Por qué? Porque con todo lo que les acabo de explicar el día de hoy, como pueden ver, pueden construir un sistema o una estrategia con pocos niveles de riesgo. Pero para entender esos pocos niveles de riesgo, tienen que entender efectivamente los riesgos que son inherentes al activo y los que son externos al activo. Adicionalmente, ustedes nunca pueden descuidar análisis fundamental, no pueden descuidar calendario económico, no pueden descuidar muchos puntos. Digamos, el punto que les dije con respecto a la Reserva Federal, a la publicación de las minutas. Con la publicación de las minutas ya se sabe que efectivamente va a haber un alza en las tasas de interés. Entonces ustedes ya pueden estar preparados en eso. O si ustedes tienen una posición en venta y no se dieron cuenta de que efectivamente era la publicación de las minutas, les puede haber ido un poco mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, elementos que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque aquí les traigo algo muy importante. Y es como con lo que concluye el día de hoy. La tabla de recuperación después de la pérdida. Supongamos, tengo una cuenta de $1000 y tengo una pérdida del 20%, es decir, pierdo $200, quedo con $800. Para volver a llegar a los $1000, uno pensaría, nada, tengo que operar y hacer $200 para llegar a punto de equilibrio. Pero de hecho, el esfuerzo de recuperación no va a ser de $20, de $200, sino que va a ser de $250 el esfuerzo de la recuperación. Y uno dice, pero ¿por qué? Eso no tiene sentido. Y de hecho tiene mucho sentido. ¿Y a qué se debe esto? No es lo mismo buscar $200 con una cuenta de $1000 que con una cuenta de $800. ¿Por qué? Porque la cuenta de $800 es menor. Si la cuenta es menor, significa que el margen requerido para sus operaciones va a ser mayor o les va a afectar más a la cuenta. Entonces, eso es el punto que quiero que tengan en cuenta todos ustedes. Hay que entender muy bien el riesgo para que efectivamente este no sea nuestro mayor enemigo al momento en que estamos operando. Si ustedes entienden el riesgo, no se sobreapalancan, tienen en cuenta los consejos que les dije anteriormente y construyen una estrategia de acuerdo a tipo de operación, tipo de trading que quieran hacer y adicionalmente de acuerdo a las necesidades que ustedes quieren como traders, créanme que van a poder llegar a ese sistema de trading sin ningún problema. Bueno, ya llegamos al final de este webinar. Me alegro mucho por parte de, bueno, la mayoría de participantes que se quedaron hasta tarde. Discúlpenme, la verdad es que se me fue el tiempo hablando, pero les prometo una segunda parte de esto para mostrarles los cálculos, para mostrarles cómo se hace en el Excel, para mirar todos esos aspectos, porque créanme que les va a funcionar y que al final van a poder analizar las cosas sin ningún problema. ¿Listo? Créanme que se los voy a tener, pero los dejo a todos ustedes que si quieren estar enterados, bueno, ¿cuándo va a hacer este webinar, Raúl? Por favor, sigan las redes sociales del broker. Los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Asimismo, como está en Ecuries, ustedes pueden escribir en el canal de YouTube, Ecuries, buscan el canal y ahí está el canal de Equity, donde tienen más de 150 videos, donde entre todos son live y webinars de todo esto y completamente gratis. No tienen que pagar por nada, es contenido completamente gratuito que el broker Equity les trae. Igualmente les dejo la información de Julián Pineda, que es el account manager por parte del broker de Equity. Y también les dejo la información de nosotros por parte del Distrito Financiero. Somos una academia de trading donde nosotros nos dedicamos pues específicamente a esto, qué pena con ustedes, a brindar educación, formación por parte de todas aquellas personas que quieren ser traders. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. Pero más que todo, visítenos por favor en www.eldfx.com. Ok, Wilber, no te preocupes, voy a tratar de comunicar, bueno, voy a tratar de mirar eso, así que no, digamos que en ese punto no te preocupes, igualmente cualquier, no sé, otra información, no te preocupes que el equipo de Equity va a estar ahí para brindártela. Pablo, muchas gracias para ti. Por favor, muchachos, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. No se preocupen por eso, porque para mí toda esa retroalimentación que ustedes me dejan me funciona bastante para seguir trayéndoles mejor contenido de mejor calidad. ¿Listo? Entonces, no siendo más, voy a dejar un momento efectivamente el chat abierto para que dejen sus comentarios, pero me despido recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego, traders.